Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando, que empezaron a ver esta conexión del primer debate de innovación y talento humano en seguros. Hay más de 35 personas inscritas de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de España, tenemos gente de todos lados. Y en primer lugar quería darles la bienvenida a los que nos van a acompañar hoy para iniciar este ciclo de debate. Tenemos, sin ningún orden especial, a José Angulo, que es CEO de Insurance Trends. En sus 40 años de experiencia fue director de expansión de Red Directa Vida en AXA España, subdirector general comercial de ING National Netherlands y profesor de Dirección Estratégica y Habilidades de Dirección en la Escuela de Negocios Formato Educativo España. Y como les dije, CEO de Insurance Trends. Buenas tardes, Joseba. Hola, buenas tardes, Gabriela, gracias. A Luis Guillén, sin embargo, le digo buenos días, porque está del otro lado del charco. Luis es fundador de Unity Corredores de Seguros, y además es VP de la Junta Directiva de Unity, que ahora es Unity Willis Towers Watson de Costa Rica, socio fundador del Instituto de Estudios Seguros IES de España, y founding principal de Stanford Lead Latin American Chapter. Buenos días. Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí. Y tengo en último lugar a Francesco Pignani, que es consultor de estrategia y operaciones, que tiene una amplísima experiencia en todos los temas que vamos a hablar hoy. El tema de la charla de hoy es transformación digital en la organización, que es un tema amplísimo. No quiero quitarles tiempo a ellos para que les cuenten, pero los tres tienen una extensa experiencia en esto de la digitalización, que estarán de acuerdo conmigo que se intensificó afortunadamente por la pandemia. Así es, definitivamente ha sido exponencial el cambio que ha dado la pandemia en la forma de hacer negocios y ahora lo que tiene que ver todo con tecnología ha sufrido un cambio muy fuerte. Vale, tenemos prácticamente 20 personas ya conectadas, así que los dejo a ustedes para que empiecen la presentación. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, Gabriela, y buenos días a todos. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la atención. Los saludamos desde San José, Costa Rica, Francesco y mi persona, y Joseba está desde Madrid, España, acompañándolos. Vamos a tener un conversatorio el día de hoy sobre las reflexiones de la transformación digital en alianza con Evenet y con el Instituto de Estudios del Seguro. Es importante el valor de la data. Ustedes saben que más ahora en estos tiempos en que vivimos de crisis, en las organizaciones, lo que es el Big Data y la inteligencia artificial es crítico para la toma de decisiones estratégicas. Estas son herramientas que se han manejado siempre, pero ahora han cogido un mayor apogeo precisamente por los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, lo que en realidad ha aumentado en las últimas décadas es el detalle de la información, y eso es lo que vamos a ver durante este conversatorio, lo que se llama el valor del dato, y cuáles son las formas más sencillas y rápidas de obtenerlo, sobre todo a través de medios digitales en un mundo que ya está totalmente globalizado y sin fronteras. Lo primero que vamos a hacer es un par de consultas para entender de a dónde nos visitan. Voy a hacerles una pequeña encuesta y preguntarles quiénes de ustedes pertenecen al sector de aseguradoras, de proveedores de seguros u otros. A ver si podemos votar. Ahí deben tener ya en pantalla la encuesta. Perfecto, voy a darles unos minutos para que terminen de contestar y que podamos publicar los resultados. Pues vean qué interesante. La mayor participación que tenemos es de corredurías, con un 61% de la audiencia,
Luego de parte de aseguradoras tenemos un 14% y de otros sectores tenemos un 26%. Entonces, importante que la mayor participación de la audiencia es desde el punto de vista de las corredurías de seguros. Y la segunda pregunta que les iba a hacer es ¿de qué país nos visitan? Ahí ya está la encuesta: Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico, España, México, Panamá, Perú. Tenemos una participación grande de Ecuador también, de Puerto Rico, de Bolivia. Así que nos llena de satisfacción que estamos en toda Latinoamérica y además en Europa. Tenemos participantes de España también con un 11%. Y aquí están los resultados para que los podamos compartir. Las preguntas les pediría que las hagamos a través del chat y entonces conforme avancemos se las vamos haciendo a los presentadores. Yo voy a actuar como moderador y entonces si tienen alguna consulta igual lo podemos hacer durante el transcurso de la charla o al final también vamos a tener tiempo adicional para ahondar en los temas que ustedes consideren de mayor importancia. Vamos a iniciar entonces con Francesco. Francesco, en este mundo de globalización y de dilución tecnológica, de cambios constantes, inmediatos, ¿cómo podemos entender el cambio en la administración con la llegada de la transformación digital? ¿Qué impacto ha tenido y cómo se puede manejar este cambio? Muy bien. Más o menos desde hace unos 20 años estamos escuchando a los famosos papas de Harvard, o sea, los grandes profesores, que hablan de disrupción, hablan de cambio, hablan de que ya no era como se hacía, de que todo viene cambiando. Sin embargo, la inercia de las empresas es muy fuerte. A todo nivel, en todo tipo de empresas, muchas veces llega la ola y arrasa con todo, porque las empresas piensan de que lo que se dice, que lo que escuchan, lo que dicen que va a llegar, todavía no, todavía es muy pronto, yo no sé cómo cambiar, mejor dejo todo como está. Y cuando llega la ola, la gente se ahoga. Entonces, la industria de los seguros realmente es una de las más tradicionalistas si lo analizamos. Ustedes conocen muy bien, mucho mejor que yo, vuestro trabajo. Yo puedo hablar como cliente de seguro. Tengo un agente de seguro desde hace 20 años o más. Entonces lo llamo, mire, ¿cuánto cuesta asegurar tal cosa? Él me dice, según la tablita, usted lo que tiene que es decirme esto, esto y esto y esto es tanto y listo. Entonces le hago la transferencia y yo tengo seguro. Sin embargo, uno comienza a ver en internet de los anuncios en las televisiones americanas, sobre todo, de que, mire, usted por teléfono puede comprar seguro, puede hacer eso, puede hacer lo otro. Y nosotros seguimos con esas tablitas. Y le pregunté yo a la gente si existían otras formas de hacer las cosas y me dicen, no, eso bueno, sí, claro, pero no sé, y los temas se quedan. No hay un avance. Yo como cliente siento una cierta frustración porque es un poco como las líneas aéreas, de que uno se quejaba de las cosas y nunca había cambios. Y en cierta manera sucede también con los seguros. O sea, uno dice, bueno, yo, ¿por qué tengo que pagar tan caro cuando existen 1000 formas de analizar las cosas? Yo percibo de que las tablitas famosas que se utilizan en el mundo de los seguros no están mirando al riesgo, o es un riesgo muy general. Por ejemplo, en una propiedad el riesgo contra un incendio es un simple valor de una tablita cuando existen por lo menos 1000 factores que podrían influir en este riesgo, que no están siendo considerados o son considerados de una manera muy superficial.
Entonces, esta tendencia a la tradición, que es la comodidad, el no salirse de su propia zona de confort, en el mundo de los seguros yo creo que es muy fuerte. Y quiero hacer una analogía con la industria de los automóviles, de los vehículos. En el 2015 más o menos se decía que los vehículos eléctricos iban a comenzar a aparecer en el mundo por ahí del 2035, por la extracción de litio, por esto, por aquello. Y desde hace un año Tesla, ustedes saben, que fabrica, yo creo que menos de 1 millón de vehículos al año ahora, vale exactamente cuánto vale todas las otras sociedades que construyen carros, y lo que se fabrica en el mundo son 50 millones de vehículos. Y esa estructura tan monstruosamente grande no vale lo que vale Tesla. ¿Por qué? Bueno, un poco es abusos de los que trabajan en Wall Street. Sin embargo, existe una tendencia muy importante de que la gente lo que desea son vehículos eléctricos. La gente desea salir del petróleo, la gente desea salir de la contaminación, del cambio climático, y percibe de que Tesla es la solución. Y ahí ya están viniendo los chinos, ya están llegando los chinos con fábricas que van a sacar el próximo año 10 millones de vehículos al año, y todos los demás se quedan paralizados. Entonces, esta analogía con la industria de los vehículos yo creo que vale para los seguros, porque se grita, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero cuando llega el lobo, simplemente es muy tarde. Se pierden los clientes, se pierden los negocios. Estaba leyendo recientemente, hace 2 semanas, un artículo que salió súper interesante en la revista El Economist sobre la Volkswagen. Ustedes saben que Volkswagen es la empresa de vehículos más grande del mundo. Y Volkswagen, hasta el año pasado, decía de que ellos no iban a fabricar vehículos eléctricos, que a lo sumo iban a fabricar vehículos híbridos. ¿Por cuál razón? Porque las fábricas de motores quedan totalmente obsoletas. Entonces, al tener un vehículo híbrido que tiene baterías y además tiene un motor, pues podemos seguir haciendo funcionar esas fábricas. Entonces, lo que estaba haciendo la Volkswagen era mirando para adentro y no mirando a su cliente. Y ustedes saben que el cliente es el que manda. Conforme avanza el tiempo, conforme evolucionan los mercados, el cliente cada vez más tiene más importancia. Hasta que llegó un nuevo presidente, llegó un nuevo director operativo y ya está escuchando a los clientes, y los clientes quieren eléctrico 100%, no quieren híbrido. Entonces, hace un mes hubo una reunión de junta directiva donde la Volkswagen decidió invertir 25 billones de dólares, 25.000 millones, para fabricar vehículos eléctricos y baterías. Entonces, ¿qué sucede con la industria de los seguros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder en breve? Y que es, sobre todo, es una pregunta que le hago a ustedes, ¿qué es lo que ustedes están pensando hacer en vuestros respectivos negocios, en vuestros respectivos países? Esa es una pregunta, yo diría que es muy importante, y me gustaría mucho que Luis me ayudara con ideas y respuestas de qué es lo que podemos nosotros hacer para ver esta ola. Antes sí. Tal vez en esa línea, perdona que interrumpa, a mí me gustaría hacerte una pequeña pregunta. Sí. Como consumidor, como cliente, ¿qué esperas vos realmente desde el punto de vista del servicio? ¿Cuáles creen que van a ser esos nuevos actores con esta disrupción tecnológica? ¿Hacia dónde vamos? Porque el modelo de negocios de las corredurías tal cual va a desaparecer. Eso no va a seguir funcionando, no es sostenible. Pero me interesa saber desde el punto de vista tuyo, como consumidor, como cliente. Vean qué interesante, les dije, yo tengo mi agente de seguro, tengo el teléfono de él aquí, entonces yo estoy a la distancia de un clic para hablar con mi agente de seguro. Sin embargo, como ya les comenté, percibo que mi agente de seguro con sus tablitas no me va a resolver mis necesidades. Y yo veo
Por ejemplo, ustedes saben que existen ya algunas empresas, algunas aplicaciones que aseguran hasta por la hora, por una hora. Por ejemplo, existe la empresa, aquí le apunte el nombre, TermCover, que le asegura a usted el vehículo por una hora. Supongamos. Yo tengo que uso el vehículo solamente en la ciudad, entonces los riesgos que yo tengo de choque pues son mínimos, porque en la ciudad todo el mundo va a 20 por hora, 30 por hora, si no se avanza. Ahora bien, resulta que yo tengo que hacer un viaje al exterior de la ciudad, tengo que ir 500 kilómetros y regresar. Entonces, hoy en día yo puedo asegurar por unas horas, el tiempo que dure mi viaje, mi vehículo. Entonces, claro que esto a mí me interesa, como cliente. Llamo a mi agente de seguros y digo, mira, quiero asegurar mi vehículo de las 2 de la tarde a las 6, de las 2 a las 6 de la tarde porque voy a ir a tal lugar. Y hoy en día él se echa a reír, dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? Yo te puedo vender un seguro por un año, no te puedo vender un seguro por 3 horas. Digo, bueno, hay gente que está ofreciendo un seguro por 3 o 4 horas. Es en internet, yo ni los conozco, es más, yo ni siquiera voy a hablar con ellos. Todo lo hago automático. Hay otro software, por ejemplo, que asegura bienes. Yo supe, una amiga de mi hija que viajaba a Río de Janeiro y quería llevar su super cámara fotográfica Canon XLMRX, así de una cámara de más de $1,000, y no quería llevarla porque Río de Janeiro es una ciudad complicada. Entonces le dijeron, mire, usted puede asegurar para ese viaje específico durante la semana que usted va a estar en Brasil, usted puede asegurar su cámara por un valor relativamente bajo. Y lógicamente ahí entra todas las bases de datos donde dicen un cliente que repite, que compra seguros por horas o por días y que no tiene casos de reclamos, por supuesto sus primas, sus precios vienen bajando. Entonces, es un poco lo que uno espera como cliente. No sé si eso responde, Luis, tu pregunta. Sí, claro. Efectivamente, ya se estaban presentando en el mercado aplicaciones para precisamente hacer aseguramientos de corto plazo. El tema de la inteligencia artificial también en nuestro medio está saliendo adelante. Y esto me lleva al tema del InsurTech, que es también un campo muy interesante. Y quisiera preguntarle ahora a Joseba que habláramos un poquitito del InsurTech con algunos ejemplos prácticos. El InsurTech como modelo de negocio, Joseba, en su criterio, ¿cuáles realmente son las limitantes a la hora de implementar estas nuevas tendencias tecnológicas en una correduría de seguros o en una empresa aseguradora? ¿Qué sucede, por ejemplo, si no hay un cambio en ese modelo tradicional? ¿Cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de no cambiar el modelo de negocio actual? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas. Han sido muchas preguntas en una, ¿no? Pero te lo agradezco. Y yo creo que en el fondo mi buen y querido amigo Francesco en parte me ha ayudado mucho, ¿no?, a contestar esta pregunta, pero quizás antes de introducirme, de meterme directamente en el mundo InsurTech, sí me gustaría contextualizar un poco todo esto de la transformación digital, ¿no? Porque yo creo que la estamos empezando a hablar de la transformación digital con una cierta banalidad, ¿no? Y no nos damos cuenta de la profundidad de cambios que trae el implementar elementos transformadores, elementos transgresores, ¿no?, a lo que viene siendo nuestra forma habitual de actuar. Debemos de pensar que la transformación digital, en el fondo, es transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la civilización, que tantos siglos o milenios nos ha costado hacer, ¿no?, o conformar. Con lo cual, pues tiene una importancia y no se la puede tratar de una forma banal. Es decir, pensad que la transformación digital ya hoy está cambiando nuestras percepciones como personas y como clientes, está cambiando nuestras formas de relacionarnos y está cambiando incluso nuestras formas de trabajar, ¿no? Yo creo que además la transformación digital tiene muchísima importancia porque hasta ahora todas las transformaciones que el género humano ha vivido, es decir, las distintas revoluciones industriales que el género humano ha vivido, han sido revoluciones, digamos,
donde su centralidad estaba en un elemento de la industria, ¿no? Es decir, primero fue la industria del vapor la que produjo la primera revolución industrial, la electricidad nos trajo la segunda revolución industrial, la computación la tercera, y hoy es el dato el que nos trae esta cuarta revolución industrial, que algunos ya empiezan a hablar incluso que es la quinta revolución industrial, ¿no? En realidad, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de revolución industrial, estamos hablando del dato. El dato es conocimiento. Y ese es el verdadero elemento y absolutamente diferencial que hace que esta revolución sea totalmente distinta a todas las anteriores. Porque el conocimiento nos da inteligencia para entender muchísimas cosas, ¿no? Y entrando directamente a la pregunta que tú me hacías, hombre, hoy además tenemos que pensar que la transformación digital además ha sufrido un cierto acelerón, ¿no? Se ha visto terriblemente acelerada, desgraciadamente, no por la aceleración, sino por cuál ha sido el motivo de su aceleración, que ha sido esta pandemia desgraciada de coronavirus que tanta muerte, ¿no? Y desgracia y sacrificio nos está trayendo a toda la humanidad. Y efectivamente el coronavirus, aparte de todos esos elementos absolutamente negativos que conlleva por sí mismo, sí es cierto que también pues bueno, nos ha traído, ¿no? Y nos ha dotado de una aceleración importante en todos los procesos de digitalización, no solamente en la empresa, sino en las formas de relacionarnos. Yo diría que, o destacaría dos elementos, ¿no? de aceleración. Por un lado, yo creo que ha cambiado por completo la percepción y el comportamiento del cliente, es decir, durante esta época de pandemia, la percepción y la forma de comprar de los clientes ha cambiado por completo. Tendremos que ver si a futuro esto va a ser una tendencia que se va a ir haciendo realidad o bien la nueva normalidad nos va a traer también pues, bueno, una vuelta al pasado, ¿no? Esto está por ver a futuro qué es lo que ocurrirá con ese cambio que se ha producido en la mentalidad y en el cambio absolutamente de los esquemas mentales del nuevo cliente. Y por otro lado, evidentemente, pues ha acelerado también la transformación digital. Es decir, hace un año seguramente este webinar era impensable. Es decir, lo hubiéramos hecho pues, de una forma absolutamente one-to-one, ¿no? Nos hubiéramos visto cara a cara en algún centro de negocios, en algún sitio donde pudiéramos reunirnos, ¿no? El teletrabajo estaba pensado que en estos momentos aproximadamente un 5% de la población a nivel mundial estaría teletrabajando. Hemos superado el 17%, por lo cual creo que nos hemos adelantado o la pandemia nos ha hecho acelerar esa transformación digital unos 5 años, ¿no? Dicho esto, yo creo que contextualizado el elemento transformación digital y yendo directamente a la pregunta que tú me hacías, vale, Insurtech, en definitiva, es una palabra anglosajona que lo que ha hecho ha sido unificar dos elementos. Por un lado los seguros, insurance, y por otro lado la tecnología, technology. Y de ahí nace esta palabra. En definitiva, Insurtech es la querencia a fusionar el saber del sector asegurador, de la industria aseguradora, con el saber de los nuevos tecnólogos para transformarnos en un ecosistema donde podamos participar y podamos ser disruptivos, ¿no? De cara a dar las mejores ofertas a nuestros clientes. Nuestra industria, además la industria del seguro, en la cual yo llevo pues más de 25 años, pero que es una industria absolutamente de más de 1000 años, ¿no? de existencia. Los primeros seguros que se hicieron, se comercializaron, es una industria que siempre ha basado su centralidad en el producto. Y Francesco lo explicaba muy bien. Y él nos estaba dando pruebas constantemente de que efectivamente siempre la centralidad era el producto, ¿no? A partir de esas tablas, como él las denominaba, que le daban más o menos valor al seguro que tú querías hacer en un momento determinado, en el ejemplo que él nos ponía, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos la centralidad ya empieza a estar en otro sitio absolutamente distinto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Insurtech viene un poco a descubrirnos el gran reto que tenemos en los próximos años, todos los que pertenecemos al ecosistema asegurador, que es en definitiva conocer muy bien a nuestro cliente. Es decir, tenemos que transformarnos, ¿no? Y esa transformación consiste en acceder de una forma fácil, de una forma directa, de una forma transparente, de una forma distinta al nuevo cliente que ya está empezando a llamar a nuestra puerta, ¿no? Y también tenemos que transformar, evidentemente, nuestra forma de interactuar con él a través de nuestras soluciones y a través de nuestros servicios, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que tenemos delante nuestro un desafío y es, primero, conocer, saber más de nuestro cliente a través del Big Data, que es un elemento que nos permite conocer mucho mejor a nuestro cliente, profundizar más en cuáles son sus gustos y cuáles son fundamentalmente esas necesidades que quiere que nosotros les satisfagamos en un momento determinado. Y por otro lado, pues nos está exigiendo también que simplifiquemos los procesos de gestión, ¿no? Y además todo esto debe de basarse siempre en las percepciones que tenga el propio cliente. Yo creo que hay dos formas de enfrentarse a todo esto del Insurtech o a todo esto de la transformación digital. Es decir, o bien podemos convertirnos en un modelo fashion, un modelo FAT, es decir, en un modelo donde utilicemos la transformación digital única y exclusivamente porque nuestros competidores lo están haciendo o como una simple moda, que seguramente se acabará y que consiste en tener el mejor elemento electrónico que nos pueda pues, acelerar alguna tipología de los trabajos o de los procesos que estamos elaborando, o bien podemos utilizarlo, la transformación digital, desde un punto de vista smart o desde un punto de vista clever, es decir, desde un punto de vista inteligente, ¿no? Conociendo perfectamente el dato y sabiendo qué es, cómo conseguimos ese dato, cómo lo analizamos, cómo lo extraemos y a partir de esa extracción, de esa investigación del dato, qué conocimiento adquirimos y a partir de ese conocimiento, cómo podemos hacer propuestas absolutamente inteligentes a nuestros clientes. Y en definitiva, estos son sin duda los grandes elementos que aporta la Insurtech. Y para acabar, 5 limitantes, ¿no? Porque tú me hablabas cuáles son también los limitantes. Me decías qué significa Insurtech, qué es lo que va a ocurrir a corto, medio y largo plazo y cuáles son los limitantes. Evidentemente, si yo fuera médico, ya que estamos en pandemia, ¿qué va a ocurrir a corto y medio plazo? Te diría, a largo plazo, el que no se sume al carro, bueno, el que no se haya sumado ya al carro de la transformación digital o de la digitalización de su empresa va a morir en el largo plazo. En el corto y mediano plazo seguramente lo va a pasar muy mal el Audi, va a tener que estar muchísimo tiempo rezando y poniendo velas para que acabe lo antes posible esa temporalidad el Audi, y a los que están en el corto plazo yo les diría que lo mejor es vacunarse, que es lo mejor que podemos hacer hoy en día en la lucha contra el coronavirus y contra cualquier pandemia, y en este caso también contra la pandemia de la transformación digital. Por lo tanto, a medio plazo, a corto plazo, vacunación. A largo plazo nos espera un largo tránsito en la UBI y a muy largo plazo nos espera pues, seguramente morir por inanición. ¿Cuáles son los limitantes? Y fundamentalmente esto va a ocurrir por una serie de cuestiones que voy a explicar. Para mí hay 5 elementos absolutamente fundamentales que tenemos que ser capaces de prever y que pueden ser los que limiten, ¿no?, nuestra entrada en este mundo de la transformación digital. En primero, cuidado, las compañías están digitalizando única y exclusivamente los procesos y las ofertas persistentes. Y no los están reemplazando por elementos mucho más operativos y por productos completamente nuevos. Es decir, están aprovechando lo que ya tenían, dándoles una nueva cara, quitándoles ese polvo de vintage que tenían por encima y dándonos de una forma absolutamente distinta, pero en realidad no están transformando la industria. Y la transformación digital requiere fundamentalmente un cambio de la arquitectura de la propia organización y un cambio del modelo de negocio. Y eso es lo que en estos momentos nos está haciendo. En segundo lugar, las compañías están empeñadas en desarrollarlo todo de una forma interna, cuando creo que en este caso, y más en el mundo de las startups, hay más de 5.000 startups dedicadas solo a desarrollos para el mundo, para la industria aseguradora. Creo que es bueno asociarse, es bueno aliarse. Al final, los desarrollos propios o los desarrollos internos, primero, tienen mucho coste y, en segundo lugar, son excesivamente estables en el sentido de que después es muy difícil de modificar. Y hoy en día vivimos en un mundo muy dinámico, vivimos en un mundo absolutamente volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo muy ambiguo. Y es necesario que seamos capaces de construir aplicaciones y instrumentos que nos permitan trabajar en este mundo tan cambiante, tan buca, ¿no?, como el que estamos viviendo actualmente. El tercer elemento tiene mucho que ver con esto, con la rapidez del cambio. Por lo tanto, hay que ir a elementos, hay que ir a
a programas, hay que ir a políticas, a estrategias absolutamente flexibles, dinamizadoras, donde seamos capaces de socializar toda la inteligencia colectiva de nuestra organización. En cuarto lugar, claro, Luis hacía una encuesta al principio y la encuesta decía que los más preocupados, o las personas que más estaban participando en este evento, pues claro, normalmente cuando alguien quiere hablar de transformación digital y en el mundo del seguro, ¿quiénes van a asistir? Pues los más preocupados. ¿Quiénes son los más preocupados? Los mediadores, indudablemente. Porque al final los mediadores son los que tienen menor capacidad financiera como para poder, bueno, pues, protagonizar una transformación digital de sus negocios. Y para esto, evidentemente, es necesario el soporte de las compañías, el soporte de las asociaciones de corredores, el soporte de los colegios profesionales, etcétera, etcétera. Hay un gap tecnológico que va a ser muy difícil que los corredores o los mediadores de seguros por ellos mismos puedan cubrirlos. Y seguramente van a ser esos que desgraciadamente a futuro, lo mismo que ocurrió con las agencias de viaje, etcétera, etcétera, pues pueden tener los días contados, al menos como entendemos hoy el papel del mediador de seguros. Por lo tanto, van a tener que cambiar y van a necesitar ese apoyo, porque en muchas ocasiones no solamente es un problema financiero, lo que también es un problema de conocimiento y de saber hacia dónde quiero ir y de tener muy claro cuál es mi objetivo y cómo puedo alcanzarlo. Es decir, esa diferencia entre estrategia y táctica a la hora de impulsar todo lo que va a ser mi vanguardia tecnológica o mi política de desarrollo digitalizador en mi organización. Y por último, sí, con esto acabo. Y por último, es el tema de la regulación. Es decir, es otro de los indicadores. La regulación yo creo que es excesivamente conservadora y encorseta mucho todo lo que tiene que ver con la evolución disruptiva y legisla siempre un paso por detrás de esta cuando la debiera de acompañar y acompasar en su desarrollo. Y la regulación puede significar un problema importante. Y sobre todo, ya que nos están oyendo muchos amigos de Latinoamérica, Costa Rica creo que es un ejemplo, ¿no? Es decir, lo que no puedes poner es el carro por delante de los bueyes. Es decir, y creo que la regulación en un momento determinado puede asfixiar las posibilidades de crecimiento de un sector, en este caso el asegurador. Entonces, evidentemente tenemos que velar por los intereses del asegurado, indudablemente, y esa tiene que ser la centralidad, siempre velar por los intereses del asegurado, pero también debemos hacer que ese velar por los intereses del asegurado vaya acompasado por unas posibilidades de crecimiento, de disrupción, de innovación de las compañías aseguradoras, porque en definitiva son quienes dan el servicio al cliente. Y por tanto la regulación tiene que acompañar este servicio al cliente absolutamente disruptivo, innovador, con el aseguramiento o cubriendo las necesidades que tenga el propio asegurado. Claro, y para las corredorías pienso yo que hay dos elementos muy desafiantes. El primero es que el cliente de hoy es un cliente con conocimiento y es un cliente que exige y es un cliente que se prepara, no es el cliente de hace 10 o 20 años. Y efectivamente, como bien dice, las legislaciones se quedan atrás. Y con este cambio tecnológico es muy importante que todo el tema del ordenamiento jurídico esté actualizado, porque eso se convierte definitivamente en una limitante. Francesco, retomando el tema de las empresas, ustedes saben que las empresas viven de decisiones diarias, de día a día, siempre se toman en varios niveles de la organización estas decisiones. ¿Cómo cambian estas decisiones con la transformación digital? ¿Nos podrías dar un ejemplo práctico de eso? Sí. Antes de darles un ejemplo práctico, quiero rescatar lo que digo, los 5 puntos de Joseba, creo importantísimos. Existen, voy a colocar sobre la mesa ahora para que lo vayamos reflexionando, 3 palabras o 3 conceptos que son fundamentales. Uno es las estadísticas, los datos, la información. 2, el riesgo. Y 3, la toma de decisiones. Yo creo que esas 3 palabras, inclusive dentro de un mundo digitalizado, siguen teniendo su importancia y su función. Otra cosa que mencionó Joseba era, bueno, ¿cuál va a ser el papel de los corredores en el futuro?
porque realmente apareciera de un primer análisis de que ellos quedan sobrando cuando todo se podrá hacer de manera automática. Hoy los cálculos se hacen con planillas Excel y ya estamos sabiendo de que eso en el futuro se van a hacer con inteligencia artificial. Entonces, bajo el punto de vista de estadísticas, de números de datos y de información y calidad de la información, indiscutiblemente el futuro va a ser más transparente. El problema es que va a ser más transparente no solo para las empresas aseguradoras, sino que va a ser transparente para cualquier persona que quiera montar una app en un teléfono celular. O sea, estos futuros competidores de las actuales empresas aseguradoras son muy agresivos. Normalmente es gente joven, normalmente es gente que no les importa arriesgar, gente que domina algoritmos matemáticos, domina la ciencia de datos a profundidad, domina data drilling, domina la nube, domina todos los conceptos que existen en ese momento. Entonces, apoyando lo que decía Joseba, la parte de los datos, la parte de la información, ha sido siempre importante y más importante lo va a ser en el futuro. Y ahí vamos a la segunda palabra, el segundo concepto, que es riesgo. Ajá, aquí es donde, para mí, va a subsistir la industria de los seguros. Porque definitivamente el riesgo es una habilidad de las empresas aseguradoras. Ellos saben, las empresas aseguradoras, su modelo de negocio está fundamentado sobre el concepto del riesgo. Y francamente, digitalizar un riesgo es un poquito más complicado que digitalizar la información. Y es donde yo creo ese va a ser el elemento fundamental y más importante, que quien trabaja en ese sector le dé importancia al riesgo, le dé su valor al riesgo y sobre todo su aporte al negocio pase por ese factor. Porque si nosotros podemos analizar el riesgo y trabajarlo y tenemos conocimiento de cómo administrar el riesgo, vamos a ser exitosos en nuestro negocio. Si no lo sabemos manejar, nuestro negocio se va, como dicen los mexicanos, a la chingada. Entonces el factor riesgo es, para mí, lo que va a mantener vivo el ser humano dentro del mundo de seguros. Si no fuera por eso, se podría hacer un negocio totalmente automático, manejado por computadoras. Entonces, esa es la segunda palabra, riesgo. El tercer concepto que les traje y quiero profundizar un poco más es el proceso de toma de decisiones. Lógicamente, frente a un riesgo hay que tomar una decisión. Y es ahí, otra vez, donde el factor humano es fundamental. Entonces, si yo tengo una aplicación en un teléfono celular en la cual tengo 1000 clientes que me van comprando seguros por horas y yo tengo manejando eso, se va manejando solo, digo, no tomo ningún riesgo, no tomo ninguna decisión y 6 meses después estoy quebrado. Entonces, el factor de toma de decisión sigue existiendo, hay que tener visión, hay que tener cultura, hay que tener conocimiento para tomar decisiones. Entonces, otra vez, los quiero sensibilizar a ustedes que trabajan en eso todos los días. ¿Cómo sucede hoy en día el proceso de toma de decisiones dentro de una empresa de seguros? ¿Qué tan lejos está el que toma la decisión? ¿Nos damos ese seguro? ¿Subimos, bajamos primas? ¿Subimos, bajamos los valores de asegurados? ¿Qué tan lejos está eso de donde está el cliente? ¿O de donde está la información verdadera? Hasta ayer se hizo por un nivel casi informal de amistad y de relaciones personales. En el futuro no va a ser por ahí. Sin embargo, el factor de toma de decisiones, yo sigo opinando que es fundamental. Francesco, si me permites, un paréntesis solo. No, es que es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con algo que yo decía al principio y que creo que es fundamental. Es decir, es que hoy la toma de decisiones ya tiene que dejar de hacerse mirando a las tarifas, mirando a las hojas Excel, Correcto. y tiene que hacerse mirando a lo que piensa y a lo que dice y escuchando al cliente. Y esa es la mayor transformación que se debe de producir en nuestra industria. Empezar a entender al cliente, a dialogar con él.
Yo pediría a todos los directivos, corredores, a todos los que nos estén escuchando, que después de escucharnos a nosotros se vayan a Twitter, es decir, utilicen las redes sociales, vayan a Twitter o vayan a Facebook y vean qué es lo que dicen los tweets o los Facebook, el muro de las distintas compañías aseguradoras. Y que después, por ejemplo, se vayan al de Coca-Cola y que vean las diferencias. Es decir, unos muros, unos Twitter, hablan ellos solos, es decir, lanzan constantemente trinos, y hay otros que dialogan. Y esa es la primera toma de decisiones. ¿Cómo dialogo con mis clientes? Porque es la mejor forma de conocerlos. Porque si no les conozco, ¿de qué me sirve transformar digitalmente la empresa? Para abaratar algunos euros o algunos porcentajes muy determinados de mi cuenta de resultados. Pero eso me va a permitir crecer. Esa es la pregunta siguiente, ¿no? Que debieran de hacerse quienes deben de tomar las decisiones. Correcto. Sí, Y esto, adelante, Francesco. No, realmente esos 3 puntos eran los que yo, esas 3 semillas, para decirlo así, para no hablar de pulgas en la oreja, o sea, el tema de la estadística, riesgo y toma de decisión eran las 3 palabras que yo creo importantes que ustedes pueden sacar de nuestro seminario. O sea, ¿cómo hago para seguir administrando esos factores y seguir teniendo un negocio rentable? Eso para mí es el elemento más importante. Claro, y el valor del dato, porque es muy importante conocer al cliente, pero hablemos un poco, tal vez yo sepa también del valor del dato y del caveat. Y aquí le voy a pedir a Gabriela si nos puede presentar unas líneas que preparamos para este punto. No, Luis, no son necesarias, no son necesarias. Ok. No. Para construir un poco de estrategia táctica, ¿verdad? Nosotros como miembros de la industria de seguros, nos gustaría conocer cuál es esa estrategia ganadora para poder digitalizar nuestras organizaciones. Y si efectivamente existe el valor, cuánto vale un dato en la parte ética y en su utilización, ¿verdad? Porque sabemos que también las bases de datos se venden, que es información confidencial privada de los asegurados, de los clientes. ¿Cómo manejamos eso? Hombre, pues mira, empezando por el final, ¿no? Cuando me preguntabas cuánto vale un dato, yo recuerdo que hay una película que es El Señor de los Cielos, algo así, ¿no? Es la toma de Jerusalén y cuando ya los árabes toman Jerusalén, Saddam, Saddam, ¿dónde estaría yo? Le preguntan que cuánto vale Jerusalén y él dice nada. Y al de un rato dice todo. Pues ¿cuánto vale un dato? Pues nada o todo, ¿no? Es decir, un dato como tal, no por el simple hecho de serlo, no tiene ningún valor, evidentemente. Es decir, un dato tiene valor cuando detrás de él, pues bueno, hay una limpieza determinada, hay un tratamiento determinado, se han extraído una serie de elementos, ¿no? Que le dan el valor que después se traduce en conocimiento y después se traduce en la aplicación, ¿no? De nuestras estrategias comerciales o de nuestras tácticas comerciales. Yo creo que cuando hablamos de construir una estrategia o una táctica, hombre, yo creo que es mal tiempo para la estrategia, sinceramente, y lo decía al principio de mi intervención, ¿no? Es mal tiempo por el momento que vivimos, ¿no? No solo ya por el coronavirus, sino porque, bueno, antes ya del coronavirus, en el 19, hablábamos de que vivíamos en un mundo pues terriblemente volátil, ¿no? Un mundo terriblemente ambiguo y un mundo muy incierto, donde, bueno, pues es difícil muchas veces de interpretarlo, ¿no? A pesar de todos los elementos vanguardistas que hoy tenemos para hacerlo. Es decir, vivimos momentos terriblemente complejos, pero además vivimos en una aldea global, en un mundo absolutamente interconexionado, donde todo incide de una forma mucho más directa que lo hacía en los años 70 o en los años 80, ¿no? Hoy una guerra en Oriente Medio significa un alza del petróleo, cuando esto era algo absolutamente impensable y no había las relaciones establecidas como lo están actualmente, ¿no? Entonces, en este mundo, yo pensaría de un modo táctico. Yo creo que tenemos que ir al muy corto plazo o, como mucho, al medio plazo, ¿no? Y creo que es ahí
donde tenemos que fijar nuestra estrategia, es donde tenemos que poner absolutamente nuestros objetivos estratégicos, siempre en el corto y en el medio plazo. Hablar de largo plazo hoy en día creo que es bastante ilusorio y creo que es confundir los deseos con la realidad y creo que en ello no debemos de caer, ¿no? Yo para esto, cuando hablamos de implementar en una organización procesos que le ayuden a transformarse digitalmente, tengo mi propio decálogo, ¿no? Es decir, yo creo que hay 10 puntos, hay 10 elementos que creo que son absolutamente fundamentales que los fijemos muy bien para que nuestra estrategia o táctica, en este caso ganadora, sea win-win. El primer elemento que yo siempre utilizo es el conocimiento del contexto, ¿no? El conocimiento del contexto y sobre todo el conocimiento del contexto competitivo. Es decir, quiénes somos mis competidores, en qué mercado estoy, qué tengo que hacer, qué regulación existe, qué relaciones tengo, cuáles son mis competidores, estoy en un océano azul, etcétera, etcétera. Es decir, creo que conocer el contexto competitivo es absolutamente fundamental. El segundo elemento es conocer muy bien a mi cliente. Es decir, y sobre todo conocer al cliente digital. Yo hoy, mira, curiosamente, hoy leía una encuesta en la cual decía que el 64% de los clientes digitales no quieren mantener ningún tipo de contacto personal con quien les está vendiendo a través del circuito digital. Es decir, los clientes digitales, los realmente digitales, quieren comprar dentro del ámbito digital, no quieren salir de él. Y desgraciadamente hoy el 90% de las compañías aseguradoras, cuando hablamos de productos masa o de commodities, siempre sacan al cliente en un momento determinado y le llevan a la personalización de la compra. Cuando ya hay un 64% de estos clientes que no lo quieren. Es decir, que quieren empezar y acabar el círculo dentro de lo virtual. Por lo tanto, el conocer a esos clientes y sobre todo entenderlos, saber que son nativos digitales, que ellos no tienen que aprender qué es la digitalización, sino que la traen en su gen. Es decir, que ya nacen con ello puesto. Saben manejar un smartphone en el vientre de su madre, que durante esos 9 meses ya están aprendiendo. Y ya nacen sabidos. Es decir, que no son como nosotros que tenemos que reaprender, ¿no? O desaprender para volver a aprender. No, no, ellos ya nacen aprendidos. El tercer elemento absolutamente fundamental, bueno, y además el punto anterior lo ha tocado antes Luis, ¿no? Cuando hablaba de los millennials, etcétera, etcétera. Yo siempre lo digo, tengo un hijo de 28 años que no sabe cómo es una entidad bancaria por dentro, porque todas sus gestiones las hace a través de Internet. Por lo tanto, a él le sobran por completo las entidades bancarias físicas, ¿no? El tercer elemento para mí es la arquitectura de la organización. Es decir, antes de emprender cualquier aventura digitalizadora, creo que es bueno que conozcamos nuestra propia organización y nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿está preparada? ¿Tenemos el talento necesario como para sacarle el mayor conocimiento posible al dato? Es decir, ¿está capacitada nuestra organización? ¿Tenemos a los mejores elementos o hace falta que reclutemos talento? ¿Tenemos que abrir las ventanas para que entre brisa o aire nuevo? Es decir, ¿es nuestra estructura lo suficientemente importante como para recoger todas las ideas? Porque, en definitiva, las ideas no viven sin organización. Y tenemos que estar muy bien organizados antes de tenerlas. Y tenemos que tener muy bien cimentada nuestra arquitectura organizativa antes de empezar a provocar cualquier transformación digital. Por lo tanto, la arquitectura, la estructura organizativa, el que sea absolutamente transversal, el que sea muy plana, el que sea muy flexible, muy resiliente, muy asertiva, capaz de entroncar con nuestros clientes internos y externos y que conozca muy bien el entorno, es absolutamente fundamental. El cuarto elemento es quién dirige la transformación. Es decir, la transformación tiene que ser entendida e imbuida y puesta en práctica por toda la organización, pero tiene que dirigirla alguien. Es decir, el líder de la organización es el primero que tiene que estar absolutamente al frente de todo proceso de digitalización. Y tiene que ser el primero que se lo crea. Y después, detrás de él tiene que haber un comité, una comisión, llamémoslo, un departamento que se dedique a dirigir, a estructurar, a planificar todo lo que es el proceso de transformación digital. El quinto elemento es definir muy bien cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra táctica de digitalizadora. Es decir, en realidad, ¿qué vamos a digitalizar? ¿Vamos a digitalizar solamente los procesos? ¿Vamos a digitalizar los productos? ¿O vamos a digitalizar nuestra forma de pensar?
Es decir, vamos a pensar realmente que el dato es lo que nos tiene que traer un nuevo modelo de negocio y tiene que servirnos como base fundamental para crear ese nuevo modelo de negocio. Porque esta es la pregunta fundamental de cualquier organización. ¿En qué basamos nuestra estrategia? ¿Cuál es el principio que nos va a ayudar a cimentar nuestra estrategia de transformación digital? El sexto elemento es organizar, es decir, tener un modelo integral de gestión de la innovación. Es decir, decía Joan Manuel Serrat, un famoso cantante español, creo que muy conocido en Latinoamérica también, que qué suerte tengo que la musa siempre me coge trabajando. Es decir, en definitiva, también otro gran genio, que era Picasso, decía que la creatividad era un 90% sudor y un 10% una idea genial. Por lo tanto, la innovación no es esperar a la musa en un fin de semana donde hacemos un encierro con nuestros directivos para ver si somos capaces de innovar algo. No, la innovación hay que gestionarla, hay que abrir caminos de comunicación, hay que abrir canales de comunicación de toda la organización para que participen en la generación de ideas, en crear inteligencia colectiva para que la innovación siga su curso y aflore. Y para eso hay que ilusionar a la organización. ¿Y cómo se le ilusiona? Dándole participación en la toma de decisiones de los procesos directivos y la resolución de los problemas de la empresa. El séptimo es gestionar recursos y talento. Es decir, evidentemente, si nuestra estrategia de digitalización va a ser única y exclusivamente un elemento que nos va a servir solo para tener un mejor retorno de la inversión y que esto signifique la lapidación de muchos puestos de trabajo, no va a ser entendida por la organización. Al final, la digitalización, tenemos dos formas de entenderla. O bien como un elemento que va a sustituir a los trabajadores y por lo tanto va a incrementar nuestro beneficio, o bien como un elemento que va a ayudar a nuestra organización a tener trabajos más pesados y nos va a ayudar a ser más competitivos y nos va a ayudar a tener un mayor desarrollo y beneficio de la organización. Yo apuesto por la segunda, evidentemente. Yo apuesto porque la digitalización tiene que ser una ayuda al género humano. Y como no pensemos que el género humano es la centralidad y tiene que ser la parte fundamental de nuestro modelo y la digitalización una ayuda para su desarrollo profesional y personal, estamos equivocados y seguramente tendremos muchísimos problemas a futuro. La octava es cómo utilizamos la inteligencia artificial, cómo utilizamos el Big Data y el Cloud Computing. Pues evidentemente, si no tenemos personas con talento, personas capacitadas para ello, pues malamente lo vamos a utilizar. Pero sobre todo, ¿en qué departamentos lo vamos a usar? ¿Y para qué? Es decir, yo quiero conocer al cliente, ¿para qué? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y además, curiosamente, estoy ahora impartiendo clases en un máster dentro del IES y surgía, ¿no?, la cuestión dentro del Instituto de Estudios del Seguro. Y surgía la cuestión. Hasta ahora los seguros de vida se calculaban en función de unas tablas suizas que se llaman la GK, que podía ser la GK 90, la GK 80, la GK 70, o bien en un momento determinado se podían utilizar también para las tablas de mortalidad, que al final nos daba el precio del seguro de vida temporal, fundamentalmente, se podían utilizar pues la propia experiencia a través de los datos conseguidos de la compañía aseguradora. En Europa ha surgido ya una directiva donde se van a empezar a utilizar tablas biométricas. Las tablas biométricas parten de la implantación de la transformación digital y fundamentalmente de introducir el Big Data en la compañía para tener un conocimiento personalizado del cliente, a partir del cual puedes calcular una prima específica en la cual se recargará en función de que tenga ciertas anomalías o ciertas enfermedades, pero también se aminorará en función de que tenga un estilo de vida absolutamente saludable, sea deportista, etcétera, etcétera. Es decir, las tablas biométricas pueden producir o debieran de producir al menos entre un 25 y un 30% de abaratamiento en los costes de los seguros de vida temporales. En Europa ya es una realidad. Desde el año 19 se tenían que implementar las tablas biométricas para el cálculo de los seguros temporales fundamentalmente, pero esto se está haciendo, pero sin embargo los seguros de vida no han bajado de precio. ¿Por qué no han bajado de precio? Pues porque en realidad el asegurador, en este caso, como sigue pensando única y exclusivamente en el producto y no en el cliente, ha preferido darle ese abaratamiento de costes a incrementar su margen, a incrementar su beneficio. Y esto
es un mal uso, entiendo yo, desde mi punto de vista, de todo lo que tiene que ver con la aplicación de las nuevas tecnologías, en este caso de la Big Data. El noveno elemento, evidentemente, necesitamos formarnos y capacitarnos. El otro día yo leía una encuesta, creo que de AIG, si no recuerdo mal, en la cual decía que aproximadamente el 89% de los trabajadores a nivel mundial van a necesitar formación y capacitación en función de la digitalización de su puesto de trabajo y en función de la utilización de nuevas aplicaciones que le den la posibilidad de incrementar su productividad laboral o para incrementar su productividad laboral. Y por último, pues la gestión del cambio. La gestión del cambio, aquello de lo que hablábamos a finales de los 90, pero de los años 2000, que era absolutamente novedoso, y que decíamos que al menos una vez en la vida de una organización se tenía que producir una gestión del cambio, pues yo creo que la gestión del cambio va a ser diaria. Todos los días vamos a tener que cambiar, porque todos los días va a cambiar también el entorno en el que estamos, ¿no? Y si cambia el entorno, tiene que cambiar la organización y tiene que cambiar también nuestras tácticas y tiene que cambiar nuestras formas de afrontar los problemas que el entorno nos está poniendo delante de nuestras narices. Y creo que si somos capaces de ver estos 10 elementos, pues evidentemente seremos capaces de poner o de practicar unas tácticas que den un buen resultado. En cuanto a la ética, hombre, pues la ética tiene mucho que ver con algo que antes creo que Francesco y yo estábamos de acuerdo, ¿no? Y es con el tema de la regulación. Y Luis creo que también lo ha comentado. Es decir, en definitiva estamos los tres de acuerdo, ¿no? Y es que la regulación siempre va un paso por detrás. Y en estos momentos, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, pues está sin regular. Es decir, el teletrabajo no está regulado. Al final, ¿cuántas horas tengo o no que trabajar? ¿Quién se encarga de pagarme el recibo de Internet o el recibo de la luz? ¿Quién se encarga de alquilar un espacio dentro de mi casa para que yo pueda teletrabajar? ¿Quién es el responsable de todo esto, no? Pero es que hay un montón de nuevos elementos que van surgiendo que siguen sin estar regulados, ¿no? Los perfiles en Internet. Hoy yo puedo aparecer en Internet con un perfil absolutamente falso en Twitter o en Facebook y me puedo dedicar a insultar, a desprestigiar a todo hijo de vecino, a toda compañía de seguros o a toda compañía de cualquier tipología sin dar la cara y sin decir quién soy. Es decir, no todo puede valer, no todo puede valer. Y además, muchas veces creo que esto es un engaño que va a traer problemas psicológicos reales a la población futura, porque al final nos va a hacer vivir una doble vida, ¿no? Nuestra vida normal, cotidiana, diaria, de relaciones con nuestros amigos, en el trabajo, y una vida absolutamente distinta, con un perfil absolutamente diferente en las redes sociales. Y vamos a ser otra persona totalmente cambiante. Por lo tanto, pues evidentemente, primero, el dato hay que utilizarlo de forma ética, claro, y de forma limpia, de forma transparente, y pidiendo permiso a las personas que se lo van a utilizar. Y evidentemente habrá que regularlo. Hoy en día hay compañías de seguros, Fitchi es una de ellas, que, bueno, una startup que ya están empezando a trabajar para protección de datos, para temas de protección de datos, para proteger tu perfil de Internet. Es decir, y va a haber seguros que protejan tu perfil en Internet, pero hay compañías que están ya analizando la posibilidad incluso de asegurar tu imagen y tu reputación dentro de las redes sociales, ¿no? Es decir, el blockchain seguramente va a ser un paso importante, este tipo de contrato. Por ejemplo, con esto acabo, os pongo un ejemplo, Fitchi es una startup muy ligada a una multinacional francesa, se llama AXA. Bueno, pues lo que hace es ya asegurarte la demora de tu vuelo. Entonces tú firmas un contrato por Internet, además es un contrato de blockchain, lo hacen a través de Ethereum, una plataforma de blockchain. Bueno, ahí firmas un contrato con Fitchi, que ese contrato empieza a funcionar, es decir, salta el solo en el momento que el avión aterriza. Y en el momento que el avión aterriza, se abre el seguro y si efectivamente ha habido una demora, automáticamente te lo ingresan en tu cuenta. Por lo tanto, tú ya lo contratas directamente en Internet, se desarrolla el contrato en Internet y te pagan en el momento que se produce el hecho sin tener que reclamarlo en el mismo Internet. Y ahí se acaba el contrato, hasta que vuelvas a firmar uno blockchain, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto está regulado. ¿Quién lo regula? ¿Dónde está Ethereum? Entonces, claro, aquí se abre pues claro, un mundo de debate, ¿no? Con los coches autónomos,
va a ocurrir lo mismo. Cuando tú te metas en un coche autónomo, ¿quién es el responsable si se produce un accidente? El conductor, que en realidad no conduce, sino que el vehículo le lleva, porque es un vehículo autónomo, la empresa fabricante del coche, la empresa propietaria del coche, la empresa fabricante del hardware, la empresa fabricante del software. ¿Quién va a ser el responsable real? Bueno, pues todo esto habrá que regularlo también. Hoy en día no se ha regulado. O sea, la Comisión Económica Europea, la CE, la Unión Europea, se está empezando a crear una comisión de debate para definir, primero, qué es un robot. Porque claro, muchas veces pensamos que un robot es alguien pues, que nos habla con una voz, pues eso, muy rara de hola, muy buenas, ¿dónde está usted? Y mueve las manos. No, es que un algoritmo matemático también es un robot. Y en muchas ocasiones un algoritmo matemático puede hacer una labor mucho más amplia que la de un robot y no lo vemos. Y la inteligencia artificial parte del algoritmo matemático. Y además, algoritmos matemáticos que hoy en día aprenden. Y eso va a tener que cotizar desde un punto de la seguridad social, va a tener que tener una fiscalidad determinada, va a tener que tener una regulación determinada. Bueno, pues ese es un elemento que hoy en día en la UE se está empezando a discutir. Porque al final, bueno, el otro día el foro de Davos decía que, bueno, por cada 2 millones de nuevos puestos de trabajo que va a crear la transformación digital, se van a lapidar en torno a los 4 millones de puestos de trabajo. Evidentemente, ese gap habrá que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Para todos los pagos sociales y para todo lo que tiene que ver con la seguridad social nacional, con los planes de pensiones nacionales, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues se está hablando de que también esos algoritmos y esos robots empiecen a cotizar como si fueran un trabajador para incrementar los fondos públicos para poder pagar a futuro las pensiones públicas. Entonces, bueno, pues todos estos elementos evidentemente quedan ahí en una nube, en un cloud, que en algún momento habrá que bajarlos y habrá que empezar a cortar el melón para ver a qué sabe, no si es dulce o es amargo. Claro, aprovecho para recordarles a todos que pueden hacer sus consultas a través del chat. De hecho, tenemos un comentario muy atinado de una participante, Gira, que nos dice definitivamente el sector asegurador está en el borde de dar el paso a la innovación. La cuerda se levantará por el lado más delgado y entonces la clave para esta nueva era del seguro es que los corredores se conviertan en chute, con una tecnología creada con un enfoque asegurador que permita cumplir con la evaluación de riesgo y la garantía de conocer a tu cliente. Esa tecnología ya existe. Un poco lo que hemos efectivamente conversado el día de hoy. Hay dos preguntas que quisiera que la convirtiéramos en un debate entre nosotros, porque tiene mucho que ver con el mercado nuestro, con el mercado latinoamericano. Y es el siguiente, tanto para Francesco como para Joseba, y los invito también a los participantes a que puedan hacer sus comentarios a través del chat. ¿Qué consejos prácticos y qué recomendaciones darían ustedes en esta era del cambio para nuestro mercado latinoamericano? En este evento, pues sabemos que contamos con participantes en muchos países y nos gustaría saber qué debemos hacer o no hacer en este mundo tan cambiante, cuáles son sus recomendaciones. Vean que el cliente del futuro ya está aquí, tal y como lo mencionaba Joseba, que busca ese cliente, no es el mismo cliente al que estamos acostumbrados, es un cliente diferente, es un millennial, es un centennial. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Sí, si me permiten responder, lo que para mí, de todos los 10 puntos que comentó Joseba, el más peligroso es el tema de la regulación. Lo que hay que evitar al máximo es lo que pasó con Uber y los taxistas. Yo creo que en cualquier país del mundo, el pleito entre Uber y taxistas oficiales ha sido un problema que ha sido resuelto de diferentes formas en cada uno de los países. En ciertos países simplemente se ignora el problema y que se resuelvan solo, que el mercado lo resuelvan solo. En otros países, por ejemplo, en Ciudad de México, Uber llegó y con esos conflictos, esas huelgas y todo lo que estaba pasando allá en Ciudad de México, Uber tuvo la brillante idea de decirle a la municipalidad de la Ciudad de México, dice, mire señores, no hay problema, yo les pago una comisión
del 3% de todo lo que yo gano. Y se acabaron los problemas. Entonces, Uber se transformó en la forma oficial de transportarse en México por esta razón. Entonces, volvemos al tema de las decisiones. José en los 10 puntos, en su decálogo trató alguno muy importante. Por ejemplo, si la regulación no nos permite hacer las cosas y llegan nuevos jugadores de mercado que son muy superiores a nosotros, ¿qué hacemos con nuestra organización? ¿Qué hacemos con nuestros empleados? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro negocio diario? ¿Los cerramos de una vez? ¿Nos unimos con los que llegan? ¿Les copiamos? Esas son las preguntas y esas son las decisiones que los ejecutivos que trabajan en seguros tienen que tomar. Lo que sucede es que hoy, en este momento, a la hora de aquí, 10:44 de la mañana, es imposible saber cuál es la decisión correcta. Los elementos, la velocidad de cambio, de novedades, de cosas que suceden es tal que no se pueden tomar decisiones. Y volvemos al famoso VUCA, volvemos al tema de la incertidumbre, o sea, no sabemos qué hacer, tenemos una estructura que fue construida para trabajar de una cierta manera y sabemos que de aquí a 6 meses puede ser que ya sea totalmente obsoleta. Dice, bueno, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Entonces, primero hay que estar atento. Segundo es que hay que tener una visión muy buena, saberla tener. Y como colocaron aquí en las preguntas y respuestas, la cuerda reventará del lado más delgado. Esa es una realidad. Y hay que enfrentarla, hay que saberla. Entonces, hoy en día, donde yo me puedo proteger más es en mi reestructuración de mis costos, en mis campañas de promoción, en mi alcance a mis clientes, qué tanto, por ejemplo, estoy utilizando las redes sociales para conseguir clientes nuevos, clientes jóvenes, millennials. Ya sabemos que la vieja relación, amistad, corredor de seguro ya no es válida. Esos son los elementos que podemos ir nosotros preparando para poder trabajar. Yo creo que fundamentalmente es por ahí, estar atentos, estar listos y sobre todo, donde sea posible, pegar el grito en caso que las regulaciones y las leyes no ayuden, porque eso puede realmente echar a perder todo el negocio de un día para otro. Joseba, no sé si... Sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que decía Francesco, absolutamente de acuerdo. Hombre, la pregunta luego que nos hace Luis, ¿no? O que nos hace a esta persona, que no sé si eras tú directamente o ella, de qué le diríamos al mercado latinoamericano. Hombre, yo diría, ¿quién soy yo para decirle nada, no? O sea, ¿quién soy yo? Desde mi experiencia, claro, es que el mercado latinoamericano es un mercado muy complejo. Es decir, es que no es lo mismo hablarle al mercado costarricense, al hondureño, al panameño, o hablar a México, hablar a Chile, hablar a Argentina. Es decir, estamos hablando de mercados que son greenfield, es decir, de mercados verdes, de mercados con muy poca madurez, desgraciadamente, es decir, con muchísima experiencia, porque, claro, el mercado costarricense tiene 100 años de experiencia. El Instituto Nacional de Seguros lleva 100 años haciendo seguros. Pero y era monopolio. El monopolio, efectivamente, que era el monopolio del seguro en Costa Rica. Pero claro, el mercado asegurador costarricense, en realidad, un mercado competitivo, un mercado versátil, un mercado abierto, tiene 12 años, bueno, 13 ahora de experiencia. Es decir, 13 años de experiencia, pues claro, ¿qué le vas a decir en cuanto a la transformación digital? Hombre, yo lo primero que le diría es al regulador, señor regulador, que igual usted me está encorsetando demasiado, que es que igual no me está permitiendo hacer muchas cosas que podrían mejorar mi competitividad y mejorar mi productividad en el mercado asegurador si usted me diera la posibilidad de poder correr un poco. Es decir, no puedes llevarlo como un caballo de carreras, llevarlo siempre al trote. En algún momento tendrás que soltarle para que pueda ser capaz de galopar. Y aparte, tampoco se puede utilizar al sector única y exclusivamente para quedarse con lo menos rentable del monopolio anterior. Es decir, creo que tendrás que utilizar en su conjunto al sector asegurador para algo mucho más importante, ¿no? Y además de esto, pues yo le diría mucha formación y mucha capacitación, fundamentalmente a los agentes de seguros y fundamentalmente a los directores de equipo, a los directores de sucursal. Y luego yo creo que su GESE, me estoy refiriendo al caso de Costa Rica,
creo que sería bueno empezar a hacer campañas de sensibilización al mercado de la necesidad del seguro y que la gente empiece a verlo como un bien social, porque el seguro es un bien social. Y una campaña de sensibilización hoy es absolutamente fundamental para generar la actividad necesaria en el mercado y esa sensibilidad hacia la compra de seguros, hacia la compra de productos aseguradores. Y seguramente en una situación muy similar, pues estarán otros mercados centroamericanos. Pero si nos vamos a México, un mercado mucho más proclive, más sesgado, ¿no?, hacia todo lo que llega de Estados Unidos, el mercado chileno, el argentino, el peruano, mucho más europeizado, ¿no?, o el de Ecuador. Entonces, evidentemente estamos hablando de mercados distintos, pero yo creo que en Centroamérica, en Latinoamérica en general, en Centroamérica también, se están empezando a comercializar ya productos masa, commodities, a través de Internet, está empezando a haber, bueno, pues importantes apuestas de negocio, ¿no?, por todo lo que tiene que ver con la tarificación online, por los comparadores de seguros, por la compra de ciertos seguros que están regulados y legislados para poder comercializarlos a través de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es un camino. Y luego está otro camino que es el de la especialización, especializarte en aquellos productos de mucho valor añadido que permitan un desarrollo a largo plazo de tus clientes, digo, de tus agentes. ¿Dónde van a pervivir los agentes? Pues en productos donde se les necesite a ellos, como asesores, como profesionales, como entendidos. Por lo tanto, yo les digo a los agentes corredores de seguros, especializaros, especializaros. Buscar aquellos nuevos nichos de mercado donde sea necesaria vuestra figura, donde vosotros deis un aporte de calidad necesario para la compra de ese producto. Y esas serían un poco las cuestiones que yo le plantearía al mercado latinoamericano, ¿no? Mucha formación, mucha sensibilización y sobre todo, bueno, pues saber diversificar. Yo creo que todos los productos masa pues tienen que caminar por el lado que tengan que hacerlo a través de la digitalización, etcétera, etcétera, y por otro lado mucha formación y mucha especialización de sus redes de comercialización, que creo que es absolutamente fundamental. Y aquellas empresas que estén muy especializadas en productos masa o en productos commodity, como es el caso del automóvil, pues dar un servicio diferencial. Si tú das un servicio absolutamente diferencial, un servicio profesional, por ejemplo. Joseba, perdón que te interrumpa, una pregunta. En términos generales, ¿cuál es el porcentaje del volumen de negocio, revenues del negocio con la industria de los automóviles, de los seguros para automóviles? ¿Qué es? ¿Un 20%, 30%? Número muy aproximado. ¿20, 30, 40%? ¿Qué? Yo creo que hoy en día las carteras, es que depende de la compañía, ¿no? Depende de los Sí, no, digo, en términos macro. Puede estar en torno al 35-40%, puede ser el del automóvil. El peso del automóvil está ahí. Déjame terminar. Ahora, ¿cuántos años le faltan a que todos los vehículos tengan piloto automático? ¿10 o menos? O sea, este seguro se va a acabar. Porque cuando existen pilotos automáticos se van a acabar los accidentes. Sí, pero se va a acabar tal y como lo conocemos hoy. ¿Cómo lo conocemos hoy? ¿Y qué hacemos entonces con ese 30% del negocio? Pues seguramente habrá que transformar la forma de comercializar y habrá que transformar la forma de cubrir el riesgo. Seguramente en el momento que se aclare quién es el verdadero riesgo, dónde está el riesgo, porque ese es bueno, pues la centralidad del seguro, entonces sabremos, ¿no? Como la fiscalidad es el hecho imponible, pues aquí el riesgo es lo que tienes que cubrir. Cuando sepamos el riesgo, porque claro, la persona que ve dentro de ese vehículo teledirigido, por decirlo de alguna forma, va a necesitar de un seguro. Bien, ahora, ya sabemos que el único accidente que ha pasado con pilotos automáticos, creo que hay 1 o 2 muertos nada más, que fue creo que en Nevada porque había neblina y un vehículo, un Tesla automático, atropelló a una señora y la mató. Entonces, sin duda alguna, el porcentaje de accidente va a disminuir 100 veces, por lo menos, por lo menos. Entonces, frente a eso, el volumen de facturación de riesgos y de seguros de vehículos va a bajar tremendamente. Es más, si yo hoy calculo cuánto me costaría tener un vehículo eléctrico, yo también le calcularía el valor del seguro, que no lo voy a comprar, porque si es automático, ¿para qué?
Claro, es una visión muy superficial y nada más la pongo como abogado del diablo, ¿verdad? Solo para, para levantar un poco de discusión. Sí, pero es el futuro, es el futuro. Pero, Francesco, la necesidad de asegurar siempre la vas a tener. Es decir, ¿por qué? Porque al final los software fallan y los software necesitan de seguridad. Pues necesitas hacer un seguro de ciberseguridad que te cubra con los percances de pirateo, etcétera, etcétera. Vas a necesitar un seguro de daños porque en algún momento puedes tener un daño. Vas a tener un de desgaste de piezas. Vas a tener un seguro de pérdida de beneficios de la empresa. Es decir, al final, un seguro de accidentes para la persona que va dentro, un seguro de responsabilidad civil, por si el accidente que provocas pueden ocurrir X casos. Es decir, al final van a surgir un montón de elementos que van a necesitar de la entrada, ¿no?, en funcionamiento de un seguro. Pero lo mismo que por un lado, seguramente, pues irá decayendo la necesidad de asegurar cosas, no todo el mundo tampoco tendrá la capacidad económica de poder acceder a un coche autónomo, de poder permitirse todos los días ir en un coche autónomo y tendrá que seguir yendo en un servicio público que necesitará seguro y habrá propietarios de coches porque ahí necesiten tener un seguro o de motocicletas o de bicicletas o de otros artilugios. Pero yo te lo digo. Acuérdate del sesgo de Volkswagen. Acuérdate del sesgo de Volkswagen. Las fábricas que están construyendo en China para vehículos eléctricos, esos vehículos van a ser vendidos a precio de 10, 12, máximo $15,000 o 12,000 euros cada uno. Son los vehículos eléctricos de aquí a 1 o 2 años va a ser mucho más económicos que un vehículo de combustión interna que lleva 4,000 piezas dentro del vehículo para construir. Sí, y los vehículos eléctricos tienen 4 piecitas que se mueven. Sí, pero fíjate. Es inarrestable la evolución. Ya, pero fíjate, es que tampoco está muy claro que a futuro todo vaya por el vehículo eléctrico. Y te voy a dar 2 razones de por qué. La primera, por ejemplo, España, hablo ahora de mi país, en su apuesta en el nuevo plan de resiliencia, etcétera, etcétera, no sé cuántos, para el año 2020-2030, apuesta por el nitrógeno. Es decir, la apuesta hidrógeno. Por el hidrógeno, perdón, por el hidrógeno. Apuesta por el hidrógeno. Es decir, y lo que van a hacer es, bueno, pues hidrogasolineras de estas o hidrolineras, no sé cómo las llaman, etcétera, etcétera, y apuestan por la fabricación y el desarrollo del coche por medio del hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque el coche eléctrico, en el fondo, no es tan ecológico como nos están vendiendo, por 2 motivos fundamentales. Primero, porque la energía con la que funciona ese coche eléctrico, en el 90% de los casos, no es energía que nazca de la ecología, sino todo lo contrario, sino que nace de carburantes que generan más problemas fósiles, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, ¿qué ocurre con las baterías? A ver si al final nos vamos a encontrar con los problemas que nos encontramos en los años 80 con la energía nuclear, que parecía la panacea y luego había problemas de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el coche eléctrico puede hacer un tanto lo mismo. Es decir, en estos momentos creo que estamos en un debate intenso sobre hacia dónde debemos de caminar y qué es lo más limpio y lo que menos huella de carbono va a dejar en la sociedad, ¿no? Y seguramente el coche eléctrico no es el que menos disminuya la huella de carbono. Lo mismo que la transformación digital. Por un lado vamos a ahorrar papel, indudablemente, vamos a ahorrar papel. Por lo tanto, vamos a dejar de talar árboles, vamos a generar menos huella de carbono. Ahora bien, por otro lado, sin embargo, necesitamos incrementar la producción eléctrica. Y desgraciadamente hoy la producción eléctrica, el 90%, no es ecológica. Por lo tanto, lo que perdemos por un lado lo ganamos por el otro, a la viceversa. Y con el coche eléctrico hoy en día nos pasa lo mismo. Es decir, tenemos 2 problemas que hay que resolver. Y uno son las baterías y otro es la generación eléctrica para que ese coche ande. Mientras que el hidrógeno es mucho más limpio en su producción, etcétera, etcétera. Y menos contaminante. Y además, como diría mi amigo José Bangulo, usted siempre va a necesitar de seguros. Bueno, uno de los puntos importantes, en cualquiera de los casos lo vas a necesitar sí o sí. Pues efectivamente uno de los puntos importantes que nos dicen aquí, nos dice Gira, es poder elegir la tecnología correcta, ¿verdad? Sin caer en el error de convertirse en un inversor desarrollando una tecnología que solo puede ser pérdida de dinero porque no es la que nos funciona.
y menciona un comentario, dice: la transformación de los riesgos no es la variable fundamental para definir a la innovación en torno a la comercialización de seguros. Lo que sí es determinante es el avance, es que se avance en tener las operaciones, los procesos y la gestión suficientemente automatizadas para que sea muy dinámica la venta y la atención de clientes asegurados. Recordemos que eso es un tema de relaciones también. Así que creo que eso no lo podemos perder de vista tampoco. Claro, es que cuidado, antes alguien decía igual es que los agentes de seguros nos tenemos que convertir en Insurtech. No, mira, no. Tú, como agente de seguros, te tienes que convertir en agente de seguros. Y te tienes que convertir en un agente de seguros que hace las cosas de una determinada manera. No se trata de elegir la tecnología, se trata de elegir la estrategia, y de elegir el modelo de negocio, y de elegir la estructura organizativa o la arquitectura de tu organización. Y eso, si lo eliges bien, te va a dar el tipo de vanguardia tecnológica que vas a necesitar utilizar para ponerlo en marcha. Pero lo primero que tienes que tener claro es lo anterior. ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Qué es lo que tienes, entre comillas, que comprar o que implementar? Y un agente de seguros, ¿qué es lo que tiene que hacer? No pensar en ser una Insurtech, pues no lo va a ser nunca. Las Insurtech nacen de un mundo absolutamente distinto. Nacen del mundo de las startups que tienen, bueno, pues años y tienen en sus genes una forma distinta de crearse y de desarrollarse. Y ellos nacen pues de la creatividad, nacen de la innovación. Son empresas muy flexibles, son empresas pequeñas, muy creativas, donde siempre el cliente es su máxima preocupación. Y esto es lo que tenemos que aprender desde el mundo del seguro. Entonces, yo a un agente de seguros, ¿qué le diría? No te conviertas en un Insurtech, conviértete en el mejor profesional del mundo del seguro. ¿Y para eso qué tienes que hacer? Primero, formarte. Mucho conocimiento, mucha formación. Segundo, seleccionar muy bien dónde te vas a dirigir. ¿Cuál va a ser ese nicho de negocio donde vas a encontrar tu océano azul, donde vas a encontrar que no hay competidores, donde puedes dar ese valor añadido que el cliente necesita para tomar la mejor decisión, a la decisión más inteligente, que es la que tú le plantees, la que tú le programes? Y para eso no hace falta ser terriblemente innovador o tener mucha vanguardia tecnológica. Lo que hace falta es ser creativo y pensar muy bien dónde quiero estar y tener conocimiento del entorno en el que me estoy moviendo, que yo es lo que planteaba al principio. Y lo he dicho, primero conocer el contexto y sobre todo el contexto competitivo. Saber dónde voy a competir, cómo voy a competir, cuál es mi producto, dónde lo quiero vender y cómo lo quiero vender. Y sobre todo poner siempre en el centro al cliente. Las preocupaciones. Al final, un agente de seguros es una persona que entiende al cliente y es capaz de satisfacer las necesidades reales que éste tiene. Y para eso tampoco es necesaria mucha vanguardia tecnológica. Luis ha ido. Salió, yo creo que alguna desconexión. Pues aquí nos ha dejado los dos. Muy bien. No sé si vamos ya cerrando, ya llevamos hora y media Sí, yo creo que sí. Ya es hora. No sé si hay más preguntas. Yo lo único, a ver si viene Luis o Gabriela y nos dicen si hay alguna pregunta más. Sí, aquí hay. Hola, Gabriela. Tienes el micrófono cerrado. Sí. Sí, hay algunas preguntas más de último minuto que llegaron ahora. También hay una presentación que ustedes prepararon y que las podemos compartir después con la audiencia y dejarles en contacto si tienen alguna. Se la dejo ahí. Sí, mejor así, Gabriela, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ahí se le escucha. Ya te escuchamos, pero no te vemos. Te las leo. Si se pueden convertir en Insurtech de manera muy rápida y flexible, lo hemos desarrollado. Incluso a hacer Insurtech se le puede utilizar la mutualidad de recursos para que solo inviertas lo mínimo para ser efectivo en el uso de los recursos, con el enfoque de hacer una startup de negocios convirtiendo clientes en amigos. Si se requiere la tecnología para lograrlo, ya existe. Es un comentario de Shira Dimon. Pues nada, pues decirle a Shira que es muy razonable lo que dice, que estoy de acuerdo con ella. Poco más, ¿no? Después de hora y media que íbamos hablando le puedo aportar, pero efectivamente pues es muy razonable lo que plantea, vamos, estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo quería como ya ir un poquito cerrando, concluyendo. Yo diría, siguiendo el dogma religioso de Joseba,
Los seguros siempre se van a necesitar y mirar, tener visión al futuro y saber cuáles van a ser las mejores herramientas para eso. Eso es la tarea. Esta simplemente es la tarea. Aquí hemos analizado, nos hemos divertido un poco inclusive haciendo unos cuantos casos, pero no podemos perder ese norte. Y si no lo tenemos, tenemos que buscarlo. Esa es mi conclusión. Creo que hay una pregunta también de Alejandra Moreno. ¿O tiene la manita levantada? No, no. A ver, Alejandra, si es esta, ¿cómo apuntalar la acción de convencer al ente regulador de abrir el marco regulatorio? Mencionaron el ejemplo de Uber y el municipio mexicano. ¿Qué otras estrategias podrían existir? Hombre, pues es muy complicado. Al final, a ver, estamos hablando de voluntad y de decisiones políticas. O sea, un regulador es un ente que nace de la voluntad y la decisión política. Entonces, pues es muy difícil influenciarle, por decirlo de una forma, ¿no? Yo creo que es el propio desarrollo del mercado y la propia importancia de las compañías aseguradoras, ¿no? Las que van a hacer que este vaya cambiando. Y luego las propias tendencias, ¿no? Las nuevas formas de comprar, las nuevas necesidades de nuevos productos, pues son las que harán que tenga que regular de una manera diferente. En definitiva, siempre ha sido así. Lo peor es que sí es cierto que el sector asegurador está terriblemente regulado, ¿no? Por el IFRS, por Solvencia II, etcétera, etcétera. Es decir, mires por la IDR, por la DDS, es decir, al final tienes un montón de normas europeas, americanas, mundiales, más luego las propias de cada país, ¿no? Y al final, pues bueno, pues encorseta realmente, bueno, pues muchas posibilidades de disrupción, muchas posibilidades de innovación, de exploración de nuevas formas y de nuevos elementos a la hora de contratar seguros o a la hora de crear productos, ¿no? Y todo esto, evidentemente, pues tendrá que ir cambiando. Lo mismo que antes he dicho, que ya no la regulación aseguradora, sino que la regulación laboral tendrá que modificarse, en España el Estatuto del Trabajador, etcétera, etcétera, para incorporar todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, por ejemplo, o con los horarios, o con un montón de cuestiones que se han modificado durante la época de pandemia y que en algunos sitios pues han quedado ya como fijas. En el mundo del seguro pues ocurrirá lo mismo. Y llegaremos a un momento en que el regulador no le quedará más remedio que tener que empezar a implementar pues aquellas resoluciones legales que cumplan pues las ambiciones de las compañías aseguradoras y del mercado. Los lobbies, pues los corredores y los agentes, pues el asociarse, los colegios profesionales, pues el asociacionismo es un elemento fundamental para poder presionar, ¿no? al regulador y al gobierno en un momento determinado y poder conquistar pues aquellas necesidades, ¿no? Que hagan mejor tu labor. Entonces, bueno, pues yo a los corredores de seguros pues les diría asóciense, participen, mutualícense, participen de sus colegios profesionales, es decir, pero además participen de forma consciente y de forma pues, muy participativa y masiva, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque va a enriquecer ese canal, pero además va a generar mucha mayor presión pues, hacia las entidades reguladoras. Bueno, tenemos el agradecimiento de muchos de los participantes. Muchas gracias, excelente la ponencia, les acaba de decir recién Alejandra Moreno. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir en contacto. Si quedó alguna pregunta sin resolver o alguna cuestión que quieran contactar con ellos, está su información en la página web o se ponen en contacto con nosotros para que podamos unir los puentes. La semana que viene va a estar de nuevo con nosotros Luis, y esta vez vamos a hablar de otro tema interesantísimo y que yo creo que es la otra pata de esto, y es la gestión del capital humano, ¿no? Como elemento diferencial de la organización. La tecnología, la innovación, todo lo que estuvimos hablando es importante y es básico, pero si no está apoyado en un capital humano que lo sostenga, es muy complicado. De alguna manera también lo mencionamos ahora, ¿no? Con el teletrabajo y todo ese tipo de cosas. Así que nos queda un tema súper interesante. Espero que se sumen para la semana que viene todos. Los que no lo pudieron ver ahora lo pueden ver grabado un poquito más tarde. Mira, otro agradecimiento tenemos por acá también de Mauricio de la Torre. Bueno, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por el tiempo y la dedicación.
y bueno, seguirán en contacto con todas las personas que participaron en esta oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Gabriela, y nada, un abrazo, bueno, un beso muy gordo y sobre todo un abrazo muy fuerte para Luis y para Francesco, que llevo ya un año sin poder verles, y a ver si esta pandemia se va de una vez y puedo abrazaros no virtualmente, sino ya en vivo y en directo, ¿no? Que tengo muchas ganas. Queda pendiente un buen vino, dicho sea de paso. Sí, bueno, el vino lo pongo yo. Muchas gracias a todos, ha sido un gusto. Bueno, igualmente, Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Besos.